Vamos a ver cómo está el internet hoy, porque han dado mal aquí en la casa, pero vamos a ver. Sí, ahorita tuve ahí un pequeño también impasse. Hola, Hola, ¿qué pasa con los porque invitados? sí, ya, Primero que ya vamos, ya hay algunos estudiantes que nos estaban esperando, porque les dije que hoy fueran puntuales, porque yo sé que el doctor es súper puntual, pero me pidió una actualización, la aplicación de Zoom, y entonces eso ahí tardó unos pocos segundos, pero todo gracias bueno, a Dios aquí estamos. qué bien. Vemos. Porté Nos bien, vemos. Buenos días, ¿qué tal, doctor? más o menos. Más o menos bien, diga. No, Bien, buenos días muchachos, ¿nos pueden escuchar? ¿Nos pueden ver? Hola, Sí, sí, Buenos Sí se días, escucha todo doctora. bien. Buenos días, doctor. Sí. buenos días. Bueno. Bueno, buenos días muchachos. Hoy les pedí precisamente que fuéramos pues un poco puntuales, tratando siempre, ¿verdad?, de optimizar el tiempo. Y yo ya conozco que el doctor es súper puntual, ¿verdad? Él a las 9 en punto, pues yo sé que estábamos aquí, tuve un pequeño impasse como les decía. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar la plática del doctor Guillermo Emilio Ayes. Nosotros hoy le invitamos para que nos compartiera sus conocimientos y pues habláramos acerca de la farmacología de diuréticos. Ya hemos hablado en otras clases acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial e hicimos también una introducción de la farmacología de hipertensión arterial. Entonces, uno de los fármacos que, como ustedes saben, como lo hemos discutido anteriormente, pues precisamente era la farmacología, los diuréticos, ¿verdad? Como parte de estos, de este grupo, de esta familia de medicamentos que, como vamos a ver, son muy diversos y pues algunos tienen diferentes mecanismos o diferentes sitios de acción, que eso es lo que nos va a dejar muy en claro el doctor Ayes. Pues el doctor Guillermo Emilio Ayes es doctor en medicina general, graduado en nuestra universidad y también posteriormente estudió en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en donde obtuvo su maestría en fisiología y biofísica. Posteriormente, pues él laboró en nuestro departamento de ciencias fisiológicas durante 39 años. No sé por qué no se quedó los 40, doctor, todavía yo tengo esa duda, ¿verdad? Para cerrar el ciclo. Durante 39 años en el departamento de ciencias fisiológicas y pues también él sirve clases a la posgrado de psiquiatría y así también pues ha estado con nosotros apoyándonos como maestro honorario, ¿verdad? Cuando nosotros pues estamos haciéndole estas tipo de invitaciones. Entonces los dejo con él, cualquier duda o consulta, pues anótenla para el final de la clase. ¿De acuerdo? Bien, ya le comparto, doctor. bueno, compañeras y compañeros, gracias a la compañera Blanca por la invitación. Y como yo no les he dado clase, no les he dado ninguna charla, voy a iniciar con dos diapositivas que, digamos, reflejan parte de lo que han sido y siguen siendo mis charlas en la de universidad. En cuanto a qué es lo que yo trato de transmitir independientemente del tema. En esta primera lámina, usted está viendo la dibujo, una ilustración de un profesor venezolano que se llamaba Simón Rodríguez. Simón Rodríguez vivió en el siglo XIX y fue maestro de Simón Bolívar, junto con Andrés Bello, el último, Andrés Bello, fundador de la Universidad Nacional de Chile, la actual Universidad de Chile. Estamos hablando de más de casi 2 siglos, 2 siglos. Bueno, Simón Rodríguez fue un educador que todavía se estudia en distintas universidades, incluidas universidades norteamericanas. Sus tesis de
llevar la educación a toda la población de un país, o sea que es lo correcto. Y sobre el pensamiento de Simón Rodríguez, escribió un autor uruguayo que murió hace unos años, que se llamaba Eduardo Galeano. Probablemente ustedes lo habrán oído mencionar con el libro Las venas abiertas de América Latina. Él escribió muchos libros. Y en un libro que se llama los días del año, creo que es, en la siguiente lámina, la siguiente, ustedes van a ver un pensamiento de Eduardo Galeano, de qué pensaba él de Simón Rodríguez. Y ahí está planteado parte de la filosofía mía en la educación. Páseme la siguiente. Ahí, la siguiente. Ah, no está. No está la lámina. ¿Qué sería? Ahí está. Esa es la segunda, sí. El libro se llama de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Es un libro en el cual él pone cada día del año un acontecimiento en una forma de una anécdota, pero que está basada en hechos históricos, ¿verdad? Y entonces, refiriéndose a Simón Rodríguez en el día que corresponde, que no viene el caso, dice él lo siguiente, que comillas, en castigo por su cordura, la cordura de Simón Rodríguez, lo llamaron el loco. Y Simón Rodríguez decía que nuestros países no son libres, aunque tengan himno y bandera, ejemplos duras. Porque libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Y está en negrita porque es lo que yo trato de plantear todas mis clases. Desde que empecé a dar charlas a estudiantes de pregrado y después de posgrado en 1977. Dice Simón Rodríguez decía, enseñar, decía el loco, que era Simón Rodríguez, es enseñar a dudar. Enseñar es enseñar a dudar. ¿Qué trato de decir con esto, señores? Yo les voy a hablar de diuréticos y les voy a hablar de algunos aspectos de fisiología que fundamentan su uso. Y también les voy a hablar de algunos problemas fisiopatológicos. Pero entendamos que lo que voy a decir aquí no está escrito en piedra, ¿verdad? Y que esas cosas pueden variar. Y uno de los ejemplos más claros es en cuanto a la hipertensión arterial. Y ya lo van a ver en unos minutos. Páseme la siguiente. Miren lo que dice ahí de la charla. Su nombre, yo le puse diurético, su uso racional. Porque para hablar en los cursos de farmacología, la idea es que ustedes capten la racionalidad del uso de un determinado medicamento, en este caso los diuréticos. Y quiero compartir con ustedes unos 2 párrafos de un autor, no sé si es norteamericano o inglés, eso no interesa tanto, que se llamaba Daniel Azarnoff. Él escribió en el libro Textos de Farmacología Clínica, de 1978 es este. Y él dice, refiriéndose al uso racional de medicamentos, la terapia racional en un plan de tratamiento de enfermedades está basada en la correcta interpretación de los síntomas del paciente y en el conocimiento de la acción fisiológica del medicamento. Y subrayo, y en los síntomas y acción fisiológica del medicamento. Y en otra parte, él señala, en general, los médicos hacen un diagnóstico correcto, con un razonable grado de acierto. Bueno, los que se han preparado bien, ¿va? Pero a mí me parece, dice el autor, que es menos seguro que estén familiarizados con la fisiopatología de la enfermedad y o la farmacología de las drogas. Entonces, compañeros, si usted no sabe adecuadamente la fisiología y
control de la presión arterial y la fisiopatología de la hipertensión arterial, pues obviamente no va a poder tratar racionalmente a un paciente con hipertensión. Y lo mismo aplica para cualquier tipo de enfermedades, incluido lo que actualmente nos ocupa en el mundo, que es la COVID, ¿verdad? O sea, señores, fisiología y fisiopatología son esenciales en la medicina. Hoy por hoy no hay ningún avance médico, tanto en terapéutica como en clínica o en tecnología, que no esté basado en fisiología y fisiopatología. Páseme la siguiente. Miren, primero, en primera entrada, fíjese lo que yo, cómo defino yo diurético. Y no lo defino solo yo, ¿va? Otros autores también lo definen así, pero no todos. Dice, diuréticos son drogas que logran producir un balance de sodio negativo. Fíjese lo que dice, logran producir un balance de sodio negativo. No dice que son drogas que sirven para aumentar la diuresis o la pérdida de agua. No, dice para producir un balance de sodio negativo. ¿Y qué significa eso? Que si yo como en un día, 24 horas, 100 miligramos de cloruro de sodio, sal de cloruro de sodio, porque es una sal de sodio, hay otras sales. Si yo como 100 miligramos en 24 horas, el organismo tiene que eliminar 100 miligramos. ¿El balance cuánto es? 0. El diurético se usa para, si yo como 100, sacar 150. Eso es un balance de sodio negativo. Entra tanto y sale más. Y todos los diuréticos hacen lo mismo. Y fundamentalmente es el balance de sodio, que concomitantemente con eso aumente la pérdida de agua en el organismo, eso es otra cosa. Porque en realidad el movimiento del agua en el riñón es un proceso osmótico y sigue al movimiento del sodio. Eso ustedes lo deben de haber visto en fisiología. Entonces, repito, un diurético es una droga que logra producir un balance de sodio negativo. Páseme la siguiente. Para entender el uso de diuréticos hay que saber, como acabamos de decir en unos minutos atrás, fisiología, fisiopatología. Y entonces voy a empezar recordándoles algunas cosas de fisiología renal, y no solo de fisiología renal. Una de esas cosas es el concepto de medio interno que fue planteado por Claudio Bernard en el siglo XIX. Ahí están las fechas de cuando nació y murió. Claudio Bernard decía que todos los seres pluricelulares, sus células están rodeadas de un líquido, al que le llamó medio interno. Ojo, ¿quién rodea a las células? La célula la rodea el líquido extracelular. Pero Bernard, en el siglo XIX, a ese medio, que es el líquido extracelular, le denominó medio interno, no confundirlo. Medio interno para Bernard es líquido extracelular. Y él señaló, además de que todas las células de un ser pluricelular están rodeadas de un líquido, denominado por él medio interno, que ese medio se mantiene constante en composición y volumen. Es decir, no solo es que las células están rodeadas de un líquido que contiene determinados solutos, es que también esas concentraciones de absolutos están reguladas de alguna manera para mantenerse constantes, independientemente de lo que usted coma o ingiera o tome. Si yo tomo 2 litros de agua, en 24 horas, 2 litros de agua tienen que salir en 24 horas. ¿Por dónde? Ustedes saben, por la orina, por el sudor y por el aparato gastrointestinal, fundamentalmente por el riñón, en caso del agua. Lo mismo para el sodio y lo mismo para todos los componentes que están en el líquido extracelular. Ese concepto fue planteado posteriormente por Walter Cannon en Estados Unidos en el siglo XX, a lo que le denominó homeostasis, es decir, un equilibrio dinámico. No voy a entrar en la discusión de esa palabra, pero eso es en realidad lo que termina siendo, ¿no? Un equilibrio dinámico, no estático. Páseme la siguiente. ¿Quién regula? ¿Quién controla
es lo que llamó Bernard medio interno o líquido extracelular, el riñón, fundamentalmente. No estoy diciendo que no intervengan otras cosas, pero, por ejemplo, el sistema endocrino interviene con algunas hormonas, pero en realidad al final es el riñón el órgano fundamental para la regulación del líquido extracelular y indirectamente del líquido extracelular, de la composición y del volumen. Pásame la siguiente. Miren, no, la anterior. La anterior. Bueno, ahí está. ¿Ve? El rol del riñón es mantener la composición y volumen de líquido extracelular. El riñón no es simplemente un órgano excretor, como dice arriba, porque algunos creen que es simplemente para excretar los metabolitos que ya no le sirven al organismo. Eso lo hace como parte de su función primordial, que es mantener la composición y volumen de líquido extracelular. Páseme la siguiente. Y ahí tiene otro detalle que es importante acordarse, aunque va incluido en mantener la composición y volumen del líquido extracelular. También tiene que ver con mantener el pH, es decir, las concentraciones de hidrogeniones libres, que eso es fundamental, porque cambios en el pH en el organismo pueden llevar a problemas gravísimos en la función celular. Páseme la siguiente. Si nosotros estamos hablando de que regula la composición y volumen del líquido extracelular, que es agua fundamentalmente, e indirectamente del líquido intracelular, es importante que ustedes recuerden la distribución del agua corporal. Nuestro organismo, el de cada una de las compañeras que me está oyendo y de los compañeros, está formado entre 60 y 70% de agua. Y el resto son solutos, ¿verdad? Son proteínas, son carbohidratos, son lípidos, son iones. Bueno, el agua corporal, ¿cómo está distribuida? Ahí tienen una lámina en la cual ven rectángulos, en los cuales dice, por ejemplo, el rectángulo A dice plasma, líquido intersticial y linfa, líquido conectivo, tejido conectivo, hueso, líquido intracelular y líquido transcelular. En cada uno de esos compartimientos hay agua. Y el agua que está dentro de las células es el 55%. Se dice el resto, el 45%, es líquido extracelular. Todos los demás rectángulos. El plasma, el líquido intersticial, que está directamente rodeando la célula, la linfa, el tejido conectivo, el cartílago tiene agua, el hueso tiene agua, y el líquido transcelular. ¿Cuál es el líquido transcelular? Líquido cefalorraquídeo, líquido humoracuoso humorvítrea, líquido pericárdico, líquido sinovial y líquido pleural. Eso es una cantidad muy pequeña, normalmente. Entonces, es la distribución del agua. Ahora, ojo, ahí ven las flechas que están conectando todos los compartimentos. Por eso yo decía que el riñón regula la composición o volumen del líquido extracelular. Por ejemplo, F, C, B, D y A. Pero indirectamente el líquido intracelular, porque los movimientos del líquido extracelular, pues, dependiendo cómo se mueva el agua en el líquido extracelular y hacia afuera del organismo, también se mueven de las células para afuera o para adentro. Es decir, hay un intercambio entre los líquidos extracelulares y los líquidos intracelulares y viceversa. Ahí la flecha lo indica claramente. Páseme la siguiente. La siguiente es una tabla en la que está la composición iónica de los líquidos corporales, de líquido extracelular e intracelular. Primera columna, le dice ion, ahí están distintos iones que hay disueltos en el líquido extracelular e intracelular, y después tiene la concentración en milliequivalentes por litro de esos solutos en el plasma, en el agua plasmática, en el líquido intersticial y en el agua celular. Yo solo voy a comparar la columna 3 y 4, líquido intersticial y líquido dentro de las células, que en este caso es en las células musculares. Pero el plasma, agua plasmática y líquido intersticial son prácticamente parte del líquido extracelular y por tanto son muy semejantes. Entonces, compare la
columna 3 con la 4 y se dará cuenta la relación que hay entre el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro, hasta llegar a fosfatos orgánicos y proteínas en uno del líquido extracelular. Por ejemplo, en las proteínas, el líquido extracelular es muy poco. Ahí pone 0, pero hay un poco. Menos mínimo, órganos fosforados o fosfatos orgánicos, mejor dicho. Ahí en el líquido extracelular, pero en el líquido intracelular es mucho mayor. Obviamente, el ATP se encuentra fundamentalmente dentro de la célula. Pero mire el sodio afuera altamente concentrado, dentro de las células poco sodio. El potasio es al revés, muy poco potasio fuera de las células y gran cantidad de potasio dentro de las células. Todo, el calcio lo mismo, más afuera que adentro. Todo esto, compañeros, es fundamental, porque yo creo que a estas alturas, cuando ya están terminando el primer trimestre de su cuarto año de medicina, deben de saber ustedes, por ejemplo, lo fundamental que es el sodio, el potasio y el calcio para la vida. No se digan los otros también, incluso las proteínas. Es decir, toda la actividad eléctrica del organismo fundamentalmente se debe al movimiento del sodio y potasio. No digo que de otros iones, pero de esos son los fundamentales. Y obviamente el calcio es un segundo mensajero, es fundamental para la contracción muscular, es fundamental para la población sanguínea, etcétera, etcétera. Y obviamente las proteínas, los fosfatos orgánicos, el ATP. Entonces, compañeros, todas esas concentraciones que se ven ahí están constantes en el organismo. Claro, entre un límite. Por ejemplo, el sodio, el potasio puede ser afuera de la célula entre 4 y 4.5 mil equivalentes por litro. Pero hay un límite. Todo está, cuando yo digo que están constantes, es que entre dos límites, uno inferior y otro superior. Y el riñón es fundamental para contener eso. Páseme la siguiente. La siguiente. Esta es una lámina que aparece en un libro de Quino. Ustedes saben quién era Quino, ¿eh? Para los que les gusta Mafalda, pues deben de acordarse. Bueno, ahí está un paciente que le van a medir la presión arterial. Ahí está un aparatito de columna de mercurio, ¿verdad? Lo pueden ver en el lado izquierdo. Y está el paciente arrodillado ante un médico. O sea, le está jalando la bata. Esa es una ilustración de la ansiedad que siente un paciente cuando va a ver al médico y le va a preguntar si es hipertenso o no es hipertenso. Y qué le va a dar o qué no le va a dar. Ojo, esta lámina yo no la había discutido así hasta esta vez de las charlas que he dado de diurética. Una de las cosas que sí he hablado sobre la presión arterial, y yo creo que todos ustedes, los que me escuchan, han oído, la sal es mala, entonces no coma sal. Primero, es imposible no comer sal. Todos los alimentos tienen sal, aunque usted no les ponga la sal, porque las células tienen sal. Pero segundo, y cuando hablo de sal es cloruro de sodio. Segundo, el sodio es fundamental para la vida, o sea que no se puede hablar de que la sal es mala. Lo que es malo son los altos niveles de sodio, que cómo se pueden conseguir, porque usted ingiere mucha sal y porque el organismo no maneja adecuadamente la sal. Fíjense lo que estoy diciendo, porque el organismo, usted come mucha sal y el organismo no maneja adecuadamente la sal. Porque hay personas que se pueden comer un salero y no les va a pasar nada, porque su organismo y su riñón maneja adecuadamente. Entonces, lo que quiero yo señalar con esto es que tengan cuidado, y por eso es que empecé diciendo lo que significaba y lo que significa el uso racional de medicamentos, y por qué hay que saber fisiología y hay que saber fisiopatología. No en todas las personas decirles que no coman sal, que no le pongan sal al organismo es beneficioso. Hay un artículo, por ejemplo, que salió en 1986 en Hospital Practice, pero hay unos artículos más recientes en New England Journal of Medicine que señalan precisamente eso. No es una regla general decirle a la gente que no coma
y que no le ponga en su comida cloruro de sodio. Ojo con eso. ¿Verdad? Pero para eso hay que entender la regulación del sodio por el organismo. Páseme la siguiente. Pásenme la siguiente. Y miren, ahí está una lámina que dice arriba homeostasis, equilibrio. Ahí en la parte superior dice deprivación de sal, o sea, la persona no está comiendo sal. Y abajo dice altos niveles de sal. Ahí está marcado túbulo distal del riñón. Pero es todo el riñón, pero en el túbulo distal es importante para la reabsorción del sodio, como lo es todo. Pero ahí hay cosas que no viene el caso de discutir en este momento. Cuando usted está ingiriendo muy poca sal, mire las flechas de la reabsorción de sodio. Pero cuando usted está ingiriendo mucha sal, mire las flechas. O sea, el riñón es capaz, si usted está comiendo poca sal, de retener el sodio. Pero si usted está comiendo gran cantidad de sodio, retiene muy poco o no lo retiene. No lo reabsorbe. Ahora, no todos somos iguales en la respuesta de nuestro riñón a las cantidades de sal que nos llegan. Por eso yo decía anteriormente que cuidado con eso de decir libremente, la sal es mala y no ponga sal a todos los pacientes. Hay que ver cuál es la respuesta del paciente cuando usted le dice no le coloque sal a la comida. Hay que seguir el paciente para ver si hay respuesta viendo una disminución de presión o no habiendo depresión. Es más, hay pacientes que usted los pone en dieta baja en sodio y más bien aumenta la presión arterial. Son menos que el otro caso de cuando usted le elimina la sal y no hay aumento de presión. Pero puede ocurrir que la disminución de sal haga que más bien el paciente aumente su presión. Ojo con ese detalle. Páseme la siguiente. Esto es para explicarles a ustedes lo que es el balance. Ya se los había dicho brevemente al inicio, ¿eh? Cuando les dije que los diuréticos producen un balance de sodio negativo. Esto es para el caso del potasio, pero es lo mismo para el sodio. Por ejemplo, ahí dice en la lámina, en la dieta normalmente en 24 horas ingerimos 100 equivalentes de potasio al día. Por el riñón, en la parte de abajo, eliminamos 90 equivalentes de potasio al día y por las heces 10 equivalentes. Si usted suma 10 y 90 son 100, ¿cuánto entró? 100 en la dieta. ¿Cuánto salió por las heces y por el riñón? 100. Balance de potasio, 0. ¿Qué le puede pasar al potasio cuando yo lo como? Bueno, se absorbe tanto por el intestino, ahí dice 90, por eso salen 10, y de ahí se distribuye entre las células, donde dice en las almacenes tisulares y el líquido extracelular. Eso ya es otra discusión que no viene el caso señalar. Todo eso está regulado. Pero el balance quiere decir eso que están viendo ahí. Lo mismo podían aplicar para el sodio con otros elementos que había que cambiar, por ejemplo, algunas hormonas, etc. Pero lo cierto es que en todos estos iones hay balance 0 en general. En general. Páseme la siguiente. Ajá. Acuérdense también que el riñón está compuesto de nefronas, y ustedes saben lo que es una nefrona, aproximadamente 1 millón y medio, y el riñón es un órgano muy bien vascularizado. Ahí tienen la vascularización, la arteria renal, la vena renal, y páseme la siguiente. La siguiente. Miren ahí en la parte izquierda, dice flujo sanguíneo renal, 1/4 del gasto cardíaco, es lo que dice. Al riñón le llega de 1000 a 1300 mililitros por minuto. A los riñones, a los dos riñones. Señores, es 1/4 del gasto cardíaco. El gasto cardíaco en reposo es 5 litros por minuto, 5.5. ¿Por qué recalco esto? Por una razón muy sencilla. Si usted tiene una hipovolemia, el riñón es uno de los órganos que más se puede dañar. Incluso llevar el riñón a una insuficiencia cardíaca, a una insuficiencia renal. Ojo, los diuréticos aumentan la eliminación de sodio y concomitantemente de agua, ya les dije al inicio. Si usted da mucho diurético, puede llevar a una hipovolemia.
Por eso también se lo señalo. En la parte derecha está la vascularización del riñón, que yo no voy a discutir aquí, las distintas ramas de la arteria renal. Páseme la siguiente. Ahí tiene las nefronas, ¿verdad? Y ahí tienen la arteriola eferente que forma los capilares glomerulares y la arteriola eferente que forma los capilares, ¿cómo se llama? Bajos rectos, que en caso de ciertas nefronas, que son las nefronas yuxtamedulares, las que están más profundas en la superficie, en el riñón, las que llegan más a la médula renal, hay vasos rectos porque los asas de la nefrona son fundamentales para la concentración de la orina y eso más que todo lo hacen las nefronas con asas muy largas, asas de Henle. En la parte derecha está otro tipo de nefrona en la cual prácticamente no hay vaso recto. Ahí está la arteriola eferente, el glomérulo, arteriola eferente y capilares peritubulares. Páseme la siguiente. Está el riñón en sus dos, así visto en forma general, la parte que la corteza, donde se encuentra fundamentalmente los glomérulos, y la médula, donde se encuentra principalmente la parte tubular. Dice ahí abajo, en vivo, exámenes para ver cómo está funcionando el riñón. El examen simple de orina, que a muchos médicos se les olvida. Cuando usted use diurético, hay que hacer examen simple de orina antes de empezar a usar diuréticos y durante la terapia con diuréticos. Lo subrayo y lo recalco. La otra es la depuración renal, que es una medición que puede llevarnos a dar una idea de lo que es velocidad de filtración glomerular y que significa cómo está, que nos da un parámetro de cómo está funcionando el riñón. Eso deben de haberlo visto ustedes, depuración renal en fisiología renal. Páseme la siguiente. Filtración glomerular, páseme la siguiente. La siguiente, ahí está el glomérulo, en la parte izquierda, arteriola eferente, y en la parte derecha ya en un dibujo en el que se ve también los capilares glomerulares. Todo lo que se filtra ahí sale hacia la cápsula de Bowman, al espacio de la cápsula de Bowman y va por el túbulo proximal. Páseme la siguiente. Ahí dice medición de la velocidad de filtración glomerular, en inglés EFR, en español V, velocidad de filtración glomerular, PFG. Y dice ahí que la velocidad de filtración glomerular es el volumen de líquido filtrado del plasma por los riñones en la unidad de tiempo. Se expresa en mililitros por minuto. Mililitros por minuto. El valor normal es aproximadamente 120 mililitros por minuto. 115, 125 mililitros por minuto. Si usted tiene 100 de 60 mililitros por minuto, o sea, que ha disminuido a la mitad la velocidad de filtración glomerular, significa que el riñón está funcionando al 50%. O sea, la velocidad de filtración glomerular es un parámetro fundamental para ver la función renal y se hace calculando la depuración de ciertas sustancias, una fundamental que es la creatinina. ¿Y la creatinina por qué se usa? Porque la creatinina solo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta por el túbulo renal. Entonces, lo que sale de creatinina en orina viene del glomérulo. Páseme la siguiente. Ahí está cómo se calcula, yo no voy a discutir eso, pero y ahí dice abajo, depuración de renal se puede calcular por la inulina, que es un fármaco que se inyecta, no lo tenemos nosotros, y por la creatinina, midiendo la concentración plasmática de creatinina y aplicando ciertas ecuaciones en las que van incluidos parámetros como edad, sexo, talla corporal, etc. Lo cierto es, compañero, que entendámonos. Si usted va a usar diuréticos, mida la velocidad de filtración y haga un examen simple de orina antes de empezar el tratamiento y durante el tratamiento hay que hacer examen de orina en distintos periodos. Páseme la siguiente. Reabsorción y secreción. Lo que se filtró, mucho se reabsorbe y
algunas cosas se secretan, no se filtran, sino que se secretan para ir a la orina. Páseme la siguiente. Ahí tiene la nefrona con sus distintas partes, túbulo proximal, distal, túbulo colector, asa de Henle. Y esas que se ven ahí son las células epiteliales que forman las paredes de las distintas zonas de la nefrona. En el caso de la nefrona, el túbulo proximal tiene epitelio que tiene gran cantidad de microvellosidades, ahí lo están viendo. Y el túbulo colector tiene muy pocas microvellosidades. ¿Por qué es eso? Porque cada parte de la nefrona tiene cierta capacidad de reabsorción. Por ejemplo, el 60-70% de los filtrados se reabsorben en el túbulo proximal. Y en el túbulo colector, ¿cuánto? 5%. Entonces, obvio que las microvellosidades aumentan la superficie de reabsorción o secreción. Y la otra es la cantidad de mitocondrias, porque muchos de estos mecanismos son transporte activo. El 60% se reabsorbe en túbulo proximal, ahí ven la célula del túbulo proximal con gran cantidad de mitocondrias. El túbulo colector menos mitocondrias. Pásame a la siguiente. Bueno, allá lo dije, que después de la filtración lo que va a ocurrir con el filtrado es que mucho de lo que se filtró se reabsorbe y cierta cantidad pasa de la sangre a la luz para completar la formación de la orina. Páseme la siguiente. Bueno, reabsorción es lo mismo que filtración menos excreción. Eso lo entiende muy bien. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa se filtra toda, pero no se excreta nada. Por tanto, la filtración es igual a lo reabsorbido. En condiciones normales, no en una diabetes. Y en la parte derecha, si nosotros nos imaginamos que cada minuto le llega a la parte tubular 120 mililitros por minuto, ¿verdad? Lo que se reabsorbe son 118.8 y se elimina 1 por la orina. 1, subrayo eso, ¿eh? O sea que prácticamente todo lo filtrado es reabsorbido excepto un 1%. Alguien dirá que el riñón es absurdo, ¿eh? Porque filtra un montón y de ahí se reabsorbe solo el 1%. El 1% sale en orina y el resto se reabsorbe. Pero eso le permite al riñón regular cantidades muy grandes de los distintos solutos y el agua. Pásame a la siguiente. Solo para que vean la magnitud de lo que se reabsorbe, ¿eh? Miren, por ejemplo, la primera columna, dice sodio, agua, potasio, bicarbonato y glucosa. Cantidad de filtrada, por ejemplo, del sodio, 630 gramos al día. Cantidad eliminada, 3.2 gramos al día. 99.5% se reabsorbe. Y es por transporte activo, compañero. Agua, 160 litros al día se reabsorbe. Digo, se filtra, perdón. Se reabsorbe 1.6 litros al día. 99% se reabsorbe. Quiere decir que usted con 160 litros se puede bañar de lo que filtró el riñón en 24 horas. Pero con 1.6 no. Y mire al final la glucosa. 250 gramos al día se filtran. Esa es la última que está en la última fila. 0 secreta. 100% reabsorbe en un paciente normal, no un paciente diabético. 250 gramos al día. Y la glucosa se reabsorbe toda por transporte activo. Toda. Páseme la siguiente. ¿Ve? Ahí tiene mecanismo involucrado en la reabsorción, activo y pasivo. Y lo mismo pasa para la secreción. Páseme la siguiente. Ahí tiene los mecanismos, no voy a entrar a discutir ahí. Ahí está la membrana luminal, la membrana laterobasal. Por ejemplo, en el caso del sodio, el sodio puede intercambiarse con hidrogeniones entre el sodio a la célula de la luz del túbulo. Puede intercambiarse con X que dice ahí, que puede ser glucosa, puede ser galactosa, pueden ser aminoácidos. Y es secretado a la sangre a través de la ATPasa sodio y potasio y la ATPasa de sodio. Ahí están en la parte laterobasal y en la parte luminal distintos transportadores. Eso lo deben de haber visto en detalle en fisiología. Eso es esencial saberlo si quieren ustedes saber
eh, función de los diuréticos. Quien no sabe eso, pues obviamente no puede entender el mecanismo de acción de los diuréticos. La siguiente. Ahí tiene en la parte izquierda una lámina, una microscopía electrónica del, ¿cómo se llama?, del túbulo proximal. Ahí están las grandes cantidades de microvellosidades dando a la luz. Y en la parte derecha tiene un esquema del túbulo de la rama ascendente del asa de Henle. Membrana luminal, membrana laterobasal otra vez. Ojo, en la membrana luminal de las células de la rama ascendente del asa de Henle, dice ahí un cotransporte, lo ven, ¿verdad? Que reabsorbe de la luz del túbulo de la rama ascendente del asa de Henle sodio, potasio y 2 cloruros. 2 cloruros de carga negativa, un sodio y un potasio de carga positiva es electroneutro. Eso es un cotransporte de 3 iones. Lo interesante, y lo vamos a repetir después cuando hablamos de diuréticos, es que eso es inhibido por uno de los diuréticos más poderosos que se conoce, que es la furosemida. Ahí se ve en azul, y otro es la bumetamida y el óxido del ácido etacrínico que ahí no está. Ahí ese es el sitio donde actúan los diuréticos que se llaman diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque actúan en el asa renal. Páseme a la siguiente. Esta lámina y la que va a seguir son fundamentales que ustedes las capten, el concepto. En el riñón hay mecanismos que permiten la secreción al túbulo proximal y obviamente la salida por la orina de aniones orgánicos, o sea, partículas con carga negativa que son de origen orgánico, y de cationes orgánicos, como vamos a ver después. Miren las sustancias que se eliminan por esta vía de aniones. Sustancias endógenas, que nosotros las producimos, sales biliares. Eso le da un cierto color a la orina, ¿verdad? Oxalatos, que después si se acumulan en el túbulo renal pueden dar cálculo. Prostaglandinas, urato, que también si hay situaciones anormales pueden acumularse y formar cristales de urato, cálculos. Eso se elimina normalmente. Y miren los fármacos, o sea, cosas que usted come o ingiere. Clorotiazida, la número 2, ese es un diurético. Es un diurético, que ya vamos a ver, del grupo de las tiacidas. Etacrinato es el ácido etacrínico. La furosemida se elimina por este mecanismo en el riñón. La penicilina, ustedes más de alguna vez les han dado penicilina o una sustancia con acción como penicilina, por ejemplo la ampicilina, y ustedes sienten a las pocas horas el olor que da la orina. Eso es porque se está eliminando esa sustancia ahí. De ahí hay otras sustancias también que se eliminan a través de la orina. Pero quiero recalcar esas tres, ¿verdad? Furosemida, ácido etacrínico y clorotiazida. La siguiente. Cationes orgánicos. Sustancias endógenas que se eliminan ahí, acetilcolina, creatinina, que ya dijimos que nos sirve también para calcular la depuración. Dopamina, adrenalina, que son neurotransmisores igual que la acetilcolina. Histamina, serotonina, noradrenalina, tiamina, que es una vitamina. Sustancias endógenas. Muchas veces en las clases de fisiología no se le dice a la gente por dónde se eliminan los neurotransmisores y por dónde se eliminan también proteínas o vitaminas, etc. Eso es una falla, pero eso ha ocurrido casi siempre. Y en los fármacos, miren, la atropina, un bloqueador de las acetilcolinas, se elimina por la orina. La quinina es usado para tratar el paludismo. De ahí viene la cloroquina, famosa, que tanto se ha hablado de él. Y otras cepas de sustancias, cimetidina, por ejemplo, que es para bloqueador de receptores H2 y de histamina. ¿Verdad? Entre otros. La morfina, que es un opiáceo que se usa para tratar pacientes que tienen dolores que no responden a otro medicamento, pero que obviamente también se usa para aspectos de drogadicción. Bueno, eso se elimina por
el riñón en los mecanismos de eliminación de cationes orgánicos. La siguiente. La siguiente. Ahí tiene una lámina que dice canales para el agua. Y ahí eso está tomado de 1998, de una revista que se llama Avances en Educación en Fisiología. Miren que yo esta lámina tiene ¿cuántos? 23 años de que fue publicada. Y yo la he seguido usando, pese a que ahora se conocen como 20, 25, 30 acuporinas, que son los canales de agua. ¿Por qué lo dejé? Para que vieran los estudiantes que en 1990, 98, se conocían 4, 5, 6 acuporinas, que son canales para el agua, que están en el riñón, pero están en otras células. Prácticamente en todas las células del organismo tienen acuporinas, en una u otro tipo. Hoy se conocen 30 o más acuporinas. El avance en poco tiempo de haber descubierto todo eso. Por eso lo dejé ahí. Una de las cosas importantes es que hay unas acuporinas, la acuporina 2, que está ahí, y la 3, que son reguladas por la hormona antidiurética. La hormona que se opone a la eliminación de agua. Ojo con eso. Eso por un lado. Y eso es a nivel renal, ¿verdad? Y por otro lado, compañeros, y alguien va a decir, el doctor, como ya pasaron muchos años, está recordando sus viejos tiempos. No, es que es importante para que ustedes entiendan cómo cambian las cosas y cómo pueden seguir cambiando cuando ustedes se gradúan o cuando tengan ya, estén de 40 o 50 años ejerciendo la medicina. Miren, en 1970-71, quien les habla le recetaba a pacientes por indicación de sus docentes, ¿verdad? Y de los residentes que estaban ahí en el hospital, diuréticos, que por cierto varios eran por vía intramuscular, que se les denominaba diuréticos mercuriales. Esos diuréticos se usaban en gran cantidad, cuando digo en gran cantidad, en muchos pacientes, en distintas cosas, en hipertensión se usaban. Yo creo que la doctora, la compañera que le da que está encargada de su curso, ella no usó esos diuréticos. ¿Verdad que no lo usó, Carolina? Carolina. Sí, aquí estoy. No lo usó, ¿verdad? Los diuréticos mercuriales. No, la verdad que no. No lo usó. Ni los estudiamos tampoco. Pero no los estudiaron. Pero es importante estudiarlos. Y le voy a decir por qué. Eso es un ejemplo de unos medicamentos ampliamente usados y que fueron retirados de la clínica porque producían toxicidad cuando se vio y se analizó más claramente la toxicidad del mercurio. Porque son sustancias orgánicas que tienen átomos de mercurio. Yo creo que a estas alturas nadie duda de la toxicidad del mercurio. Y está hasta en las baterías que uno usa. Les pone ahí, esta batería no es de mercurio. ¿Y por qué creen que lo hace? Precisamente por la toxicidad del mercurio. Que le ponen eso para que la gente sepa que ahí no se va a haber problema. Pero ¿por qué traigo esto a colación? No es porque no se usen. Es porque cuando nosotros lo usamos, nadie nos podía explicar el mecanismo de acción. Pero que producían diuresis y pérdida de sodio. Cuando se descubrieron las acuporinas, se dieron cuenta que los diuréticos de mercurio son bloqueadores de acuporinas. Eso es lo que hacen los diuréticos mercuriales, bloquean las acuporinas específicamente. Y es interesante dos aspectos. Uno, todos los que me escuchan han oído hablar de la lluvia ácida, ¿verdad? Cuando hay mucha contaminación y que cae en la tierra cuando llueve. Bueno, eso tiene mercurio y eso bloquea en algunas plantas que es la ivermectina. Algunos dicen, eso no sirve, pero toda la investigación básica indica que la ivermectina tiene un amplio espectro antiviral. Eso ya no hay duda en ninguna parte del mundo. Jamás ha habido ya duda de eso. Y se ha probado en animales en vivo también. Y en humanos
muchos estudios, acaba de salir un estudio la semana pasada, indican que realmente tiene efectividad en la profilaxis y tiene efectividad en la primera etapa del coronavirus, de la enfermedad. Y es un trabajo que se hizo analizando un montón de trabajos, muy interesante, y apareció en la revista americana de química, de terapéutica, perdón, de terapéutica. Pásame la siguiente. Y esto es simplemente un recordatorio que a muchos de los que me oyen no les gusta, porque es medio complejo, y es la eliminación de hidrogeniones, ahí lo están viendo, ¿verdad? Para excretarlo por orina, ahí dice ahí la luz del túbulo renal, y también la absorción de sodio. Y ahí interviene una enzima que se llama enzima anhidrasa carbónica. Ahí lo están observando ustedes. La anhidrasa carbónica permite que se forme ácido carbónico que se disocia, ¿verdad? Y después entra el CO2 y el agua, y el CO2 se une a hidrogeniones, se forma el ácido carbónico que después se disocia dentro de las células por otra anhidrasa carbónica y se elimina a la luz del túbulo renal y después a la orina un hidrogenión intercambiado por sodio. Y también en la parte derecha, en el túbulo distal, hay ATPasas que eliminan hidrogeniones, ¿verdad? No por intercambiado por sodio, sino que es una ATPasa que elimina hidrogeniones. Es una bomba de hidrogeniones. Esto es importante, compañeros, porque ya van a ver que un tipo de diurético actúa sobre este sistema. La siguiente. Y hemos llegado a Pénjamo, como decía una canción de Pedro Infante. Esto es los tipos de diuréticos que actualmente existen. Digo actualmente por lo que ya expliqué anteriormente. No son la última que ya no pueden existir nuevos. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son esos? Los que inhiben la anhidrasa carbónica que acabamos de ver en la lámina anterior. Y si yo la elimino, la actividad de la anhidrasa carbónica, formo menos ácido carbónico y menos intercambio de sodio y hidrogeniones. Menos salida de hidrogeniones a la luz y menos reabsorción de sodio. ¿Es diurético o no es diurético? Se reabsorbe menos sodio. Esos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Diuréticos osmóticos. Una sustancia que se filtra, pero no es capaz de reabsorberse. Se queda en la luz del tubo. Y por ósmosis atrae, entre comillas atrae, porque la palabra correcta no es esa, pero lo cierto es que se mueve agua hacia la luz del tubo. Por ósmosis. Y se elimina más agua, acompañado obviamente de sodio. Señores, los diuréticos osmóticos, por ejemplo, el manitol. Manitol es un polisacárido. Ustedes se lo administran por vía intravenosa o... Sí, por vía intravenosa es. Y va al riñón, se filtra, pero no puede ser reabsorbido ni secretado. Se quedó en la luz. Entonces, por ósmosis hay movimiento de agua de la sangre hacia la luz del túbulo renal y se elimina por la orina. Los diuréticos osmóticos. Diuréticos de asa son los que bloquean el cotransporte sodio, cloruro, potasio en la rama ascendente del asa de Henle. Ya lo vimos hace unos minutos. Furosemida, ácido betacrínico, bumetamida. El ácido betacrínico se usa poco, pero ahí todavía se sigue usando. Diuréticos tiacídicos bloquean el cotransporte sodio, el contratransporte sodio cloruro, contratransporte sodio cloruro a nivel del túbulo distal. El sodio entra intercambiado por el cloruro que va a la luz de el túbulo. Los diuréticos tiacídicos bloquean ese contratransporte cloruro sodio. Y de ahí dice diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos los diuréticos anteriores pueden perderse cierta cantidad de potasio. Pero los que dicen ahorradores de potasio, la acción de ellos no produce pérdida de potasio. Ya vamos a ver después que eso es importante, el asunto de la pérdida de potasio en algunos pacientes. ¿Cuáles son los diuréticos ahorradores de potasio? Inhibidores de los canales epiteliales de sodio. ENAC son canales epiteliales de sodio. No confundirlos con los canales de sodio que están en los axones. Esos son otros.
canales de sodio, voltaje de... El ejemplo de eso es la amilorida. Y bloqueadores de la aldosterona son aquellas sustancias que bloquean el receptor de la aldosterona. El ejemplo más claro de eso es la espironolactona. Al bloquearse la aldosterona, esto es otro ejemplo de por qué hay que saber fisiología, no se reabsorbe tanto sodio, porque la aldosterona normalmente aumenta la resorción. Pero la aldosterona también aumenta la secreción de potasio. Pero como está inhibida, no se pierde potasio. Entonces, señores, si usted no sabe la función de la aldosterona, no puede saber cómo actúa la espironolactona. Así de sencillo. Páseme la siguiente. La siguiente. Miren, ahí están los mecanismos de acción. Eso también está tomado de la revista que les había hablado de avance de enseñanza de la fisiología. Vean el cuadro izquierda superior. Izquierda superior que dice túbulo proximal. Y dice ahí una palabra, tal vez lo puede marcar blanca con el puntero. Dice acetazolamida. Acetazolamida. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un diurético que bloquea la anhidrasa carbónica. Ahí está, sea anhidrasa carbónica. Y al bloquear eso, compañeros, no se forma suficiente ácido carbónico, no hay suficiente intercambio de hidrogeniones con sodio. El hidrogenión hacia afuera, hacia la luz, y el sodio hacia adentro. Entonces, todo aquel mecanismo que vimos no ocurre. El nombre comercial, tal vez de los más conocidos de la acetazolamida, el diamos. ¿Para qué se usa la acetazolamida actualmente? Fundamentalmente se usa para tratar pacientes, por ejemplo, con glaucoma, que aumenta la cantidad, la presión intraocular en la cámara anterior o la cámara posterior del ojo. Por eso se usa. ¿Por qué solo se usan para eso? Porque tienen una acción diurética muy pobre, es decir, no son tan potentes para usarlos en pacientes con hipertensión arterial, por mencionar un ejemplo, y ya vamos a ver otros ejemplos de patología donde se usan los diuréticos. En la parte inferior de esa misma columna izquierda dice rama ascendente del asa de Henle, y está la furosemida y la bumetamida. Ahí lo puede bajar el puntero. Bumetamida y furosemida. Bloqueadores del transporte sodio-cloruro-potasio. Ya lo vimos, compañeros. Bloquea ese cotransporte en la pared, en la membrana luminal de la rama ascendente del asa de. Los diuréticos de asa son los diuréticos más potentes, generan mayor diuresis, mayor pérdida de sodio. Se usan en hipertensión, pero más que todo en pacientes con hipertensión grave, por ejemplo, en crisis hipertensiva, y se usan en pacientes con edemas manifiestos, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia hepática y pacientes con insuficiencia renal. Ya vamos a ver que hay algunas especificaciones para eso. Y para la hipertensión arterial. O sea, en realidad los diuréticos se usan, además de la hipertensión, para aquellas situaciones en las que hay edema. Claro, no para la desnutrición, ¿va? Porque la desnutrición es porque no come la gente. O porque no la absorbe los alimentos. En la columna de la derecha está otro tipo de diuréticos. Los diuréticos que bloquean el y es cotransporte, sodio-cloruro, es cierto. Yo había dicho contratransporte, es cotransporte, sodio-cloruro. Ahí dice tiacidas. Columna de la derecha superior, tiacidas. Son varios medicamentos de eso. Y en la parte inferior dice en el túbulo colector, donde actúan los bloqueadores de los canales de sodio. Ahí está el canal de sodio, la amilorida, y me faltó decir el triamterene, que es otro que actúa como la amilorida. Bloquean los canales de epitelio del sodio que está en la membrana luminal. Falta ahí en esa lámina los bloqueadores de los receptores de la aldosterona, que es la espironolactona. Bueno, bien, entonces esos son los diuréticos que hay. Allí faltaría en esa lámina la espironolactona y los diuréticos osmóticos.
Los diuréticos de asa, los tiacidas, y los diuréticos que actúan en los canales de sodio o en los receptores de la aldosterona son diuréticos que pueden usarse en hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Pero tienen algunas especificaciones y algunas diferencias. Ojo con eso. Ya dije de los bloqueadores de anhidrasa carbónica y dije de los diuréticos osmóticos, que se usan más que todo en pacientes que tienen hipertensión endocriniana, que no voy a discutir más sobre ellos. Páseme la siguiente, el ejemplo del manitol, páseme la siguiente. ¿Qué es eso? Y eso está tomado de New England Journal of Medicine, que al final va a salir la referencia bibliográfica. Ahí tiene en la primera columna de la izquierda los tipos de diuréticos. Diuréticos de asa, furosamida, perdón, para atrás, furosamida, metamida, torsemida, que es otro, y falta ahí el ácido tacrínico. Tiacidas, hay varios, ¿verdad? Siendo el más conocido la clorotiacida y la hidroxiclorotiacida, pero hay varios. Y en el túbulo distal, el cotransporte sodio cloruro, la amilorida, triantereno, y la espironolactona, que bloquea la acción de la aldosterona. La espironolactona también produce, cuando se ingiere, metabolitos. O sea, ese medicamento, al absorberse, produce derivados de la espironolactona en el organismo metabolitos que también bloquean la acción de la aldosterona sobre su receptor. Y ahí tienen unos parámetros que habla de biodisponibilidad, vida media, de eliminación, ¿verdad? Y esos parámetros yo no los voy a discutir en detalle, pero vale la pena simplemente que detenernos en un momento en algo. En el caso de las furosamida, bumetamida, torsemida, son medicamentos que tienen una vida media de 2 horas, 2.8, etc. Pero en el caso de la espironolactona, son prolongados. Y por ejemplo, el triantereno, ahí abajo lo dice. ¿Qué quiere decir con eso? El espaciamiento de las dosis. Y la otra cosa importante que la quiero recalcar aquí, que estos medicamentos, el más potentes son los de asa. De ahí siguen las tiacidas y por último, en potencia, los diuréticos que actúan en los canales de sodio y bloqueando los receptores de la aldosterona. Páseme la siguiente. La siguiente. Miren, ahí están las tiacidas. Ahí tienen las fórmulas químicas de las tiacidas. Y de paso les voy a dar un consejo después. Dice clorotiacida, ¿verdad? Este es un nombre comercial entre paréntesis, hidroclorotiacida y tienen otros nombres. De varios medicamentos, la tiacida es un grupo de medicamentos, hay distintos medicamentos que forman una familia. Igual pasa en las penicilinas, igual pasa en los analgésicos no esteroidales. Miren, compañeros, como consejo, no aprendan todo eso. Aprendan el que más usan ustedes y tal vez otro que si no estuviera o no lo tuviera disponible es más accesible. Y apréndanse fundamentalmente los que son más baratos y son efectivos. Porque barato no es lo bueno. Lo importante es que sea barato y sea efectivo. Porque la inmensa mayoría de la población hondureña no tiene con qué comprar medicinas. Apenas vive de $1 al día. Y aunque alguien diga es exageración, no es exageración. Y ahora hay más miserables, porque no es lo mismo que la pobreza que antes del COVID y antes de las inundaciones. Entonces, por eso les lo digo. Entonces, usted, por ejemplo, de las tiacidas, apréndanse la hidroclorotiacida y la clorotiacida, que son los que más se usan. ¿Verdad? Que son diuréticos que se usan en hipertensión arterial, porque no son ni muy potentes, pero tampoco poco potentes, un término medio. Se usa en insuficiencia cardíaca, se usan en insuficiencia renal y se usan en insuficiencia hepática. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ese es el consejo que les doy. Y la otra cosa, en general, apréndense mínimo 2 nombres comerciales y nada más. Se acabó. Y ojalá llegue el día que no hayan nombres comerciales, son los nombres genéricos. Eso sería todavía mejor. Pero como no existe,
Por lo menos apréndanse dos nombres comerciales, en este caso, de dos de las tiacidas. Págame la siguiente. Ahora, aquí vamos a entrar a la parte fundamental de esto, partiendo de que ustedes captaron todo lo anterior. Uso racional. Pásame la siguiente de los diuréticos. La siguiente. A partir de todo lo que hemos hablado, en el 2004, quien les habla, junto con mi esposa, que dio clase en medicina, la doctora Marta Irma Rivera, que todavía da clase en nutrición ahorita en el departamento, y un grupo de estudiantes de distintos años, se nos ocurrió hacer un análisis del uso de los diuréticos en las salas de medicina interna del hospital escuela. ¿Cómo se estaban usando los diuréticos? Y más que todo lo que queríamos ver es si se usaban en forma racional los diuréticos. Ese artículo salió publicado en 2006 en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas y ahí pueden verla por internet. Ahí está todo el trabajo completo. ¿Verdad? Eso está en internet, en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas. Ahí solo se ve el resumen, parte de la... y se ven los compañeros que participaron en él. Esos muchachos, todos, son ya médicos ya graduados y son especialistas. Si no me recuerdo, todos son especialistas. Y por cierto, lo hicieron ese trabajo fue hecho empezando en tercer año de medicina, cuando se hacían lo que se llamaban las revisiones bibliográficas, y lo terminamos cuando ellos iban a internado para publicación. O sea, ellos salieron graduados teniendo ya mínimo un trabajo publicado. Que es lo que debe fomentar la Facultad de Ciencias Médicas y debe fomentar una universidad. ¿Se acuerdan cuando se dijo atrás que decía Simón Rodríguez? Los países son libres cuando crean, no cuando copian. Bueno, esto era interesante y esto es un trabajo que me pareció interesante porque, compañeros, yo les he dicho a ustedes algunas cosas ya de los diuréticos. Pero si ustedes dicen, nada, usted lo dijo, pero es pura teoría, aquí es la práctica, y no hacen lo que la teoría dice, pues estamos fritos y servidos. Y ya van a ver por qué lo digo. Pásame la siguiente. Pásame la siguiente. Mire, esa es una tabla en la cual está los distintos parámetros que hay que valorar en un paciente que se le está dando diuréticos. El medicamento no solo es, mire, tómese una pastilla cada día o tome una pastilla cada 24 horas. No, es estar siguiendo al paciente y más si está internado en un hospital para ver si el medicamento está actuando o no está actuando o está generando reacciones adversas. Mire lo que dice ahí, medición diaria del peso del paciente. ¿Por qué dice eso? Porque, señores, si los diuréticos ocasionan diuresis, usted puede detectar si hay más o menos diuresis midiendo el peso. Si usted pierde 2 litros de agua en 24 horas, tiene menos peso que cuando los tenía. Y eso es una medición que debe hacerse antes de empezar la terapia y durante la terapia. Medición diaria de la presión arterial. Los diuréticos, al disminuir el gasto cardíaco, porque hay diuresis, pues disminuye el volumen, disminuye la presión arterial. Sí, pero usted puede llevar a una hipotensión. ¿Sí? Hay que ver hasta dónde está llegando la cosa. Evaluación del edema. Si el paciente tiene edema, hay que evaluarlo, la ubicación, dónde está el edema. Tiene signo de fobia, ya lo deben de haber visto en semiología. Temperatura del edema. No es lo mismo un edema frío que un edema caliente. Evolución del edema. Desde cuántos días tiene el edema, etcétera. Evaluación de la ascitis, que es acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Y ahí hay varias cosas para evaluar. Una de ellas es el signo de onda líquida, que no lo voy a explicar aquí. Me imagino, no sé si ya lo vieron. Como está la cosa de la pandemia, quién sabe.
Y la otra cosa, hay varios signos ahí, pero una de las cosas que ahí no dice es que hay que medir el perímetro abdominal. Poner una cinta métrica, ya que usan las costureras, a la altura del ombligo y medirla. Y eso le da una indicación de cómo está la cinta. Y la eversión umbilical es cuando el ombligo se protruye. Lo que le pasa a las compañeras cuando están embarazadas. Medición diaria de la diuresis. Si estamos dando medicamentos que producen aumento de la diuresis, hay que evaluar cuánto está saliendo. Manejo de la dieta. Usted está dando medicamentos que tienden a disminuir la cantidad de sodio en el organismo. Estamos hablando de diuréticos que producen un balance de sodio negativo. Pero si el paciente, como me encontré yo un paciente con esta investigación, estaba comiendo churros en el hospital, aunque le habían dicho que la dieta era hiposódica, pero me dijo, doctor, a mí no me gusta la dieta hiposódica. Mire, yo no le siento sabor. No tenía COVID, ni aparecía el COVID. No le siente sabor. Pero una dieta sin sal no es tan fácil tolerarla. Pero él estaba comiendo churros. Bacano. Y no le dijeron, le dije yo, que le hace mal. A mí nadie me dijo nada. Hay que explicarle al paciente por qué la dieta hiposódica. No simplemente dieta hiposódica. Y hay que ver si le gusta o no le gusta y si sabe por qué está haciendo eso. Exámenes de laboratorio antes y durante el tratamiento. En sangre y en orina, de sodio, de potasio, de ácido úrico, porque algunos de los diuréticos interactúan con la eliminación del ácido úrico en el riñón. Y examen físico diario. Eso es lo que debía hacerse. Eso es lo que dice la farmacología. Eso es lo que dice la fisiología y la fisiopatología. Veamos si se hacía. 2006 fue hecho en todos los hospitales, todas las salas de medicina interna en el hospital escuela. ¿Y qué hicimos? Agarramos a todos los pacientes que estaban usando diuréticos en esa sala una vez a la semana y agarramos un grupo de pacientes que no estaban recibiendo diuréticos, como un grupo control. Y fuimos viendo si se cumplía lo que está aquí o no se cumplía. Pásame la siguiente. Y lamentablemente, estos son los datos. Ahí tiene evaluación del peso corporal en los pacientes en las salas de medicina interna. Antes del tratamiento, dice en la parte de abajo, y durante el tratamiento. En rojo, el grupo que usa diuréticos. En azul, el grupo que no usa diuréticos o que no estaba usando diuréticos. Y ahí tienen las cifras. Se evalúa el peso antes del tratamiento, dice sí, y dice no. Yo creo que no necesita ni siquiera pruebas estadísticas de las más elementales para darse cuenta que la inmensa mayoría, casi el 90%, no los pesaron antes de empezar la terapia con diuréticos. Y durante la terapia, miren, ahí está, es prácticamente lo mismo. O sea que el parámetro fundamental para ver si los diuréticos están actuando o no están actuando, adiós. Y ojo, esa conducta es igual en las personas que no usan diuréticos. Entonces no los pesan. Estamos hablando del 2006. Si eso mejoró de aquí a allá, no sé. Aunque algunos rumores me dicen que no ha mejorado. Cuando uno preguntaba en ese tiempo, ¿por qué? Es que no hay balanza. Y usted exigió balanza. No me hacen caso. Bueno, 2006. Pero eso no es correcto. Eso es una mala práctica. Eso es lo que se llama mala práctica. Y que no tiene sentido entonces dar la clase de farmacología. Páseme la siguiente. Mire, a evaluación de algunos aspectos de la citis. Si se evaluó o no se evaluó. Signo de onda líquida y perímetro abdominal. Me voy a detener solo en perímetro abdominal. Mire. ¿Cuánto se valoró? 26% del perímetro. ¿Cuántos no? El 73%. O sea, no se sabía más o menos cuál era la, entre comillas, gravedad de la citis. Porque entre más diámetro hay, obviamente hay más acúmulo de líquido. Y eso es bien simple. Eso no es que no le dan la balanza, porque eso es una cinta métrica que usan todos los sastres y costureras de este país. Por solo citar, bueno, también lo usan los pediatras
para medir el perímetro cefálico. Páseme la siguiente. Esto es una referencia de 1982 aparecida en Journal of American Medical Association, JAMA, una revista de enorme prestigio internacional. Volumen 247, página 2152. Algunos van a ir a decir, doctor, fíjese que nos dieron unas referencias bien viejas. No, sigue vigente hoy como ayer. Igualita. Mire lo que dice ahí. Cuando usted usa diuréticos en pacientes que tienen ascitis, ya sean pacientes cardíacos, pacientes con insuficiencia hepática, que son los que más se ve eso, y eso ahí lo dice, en pacientes cirróticos, que tienen ascitis, en pacientes cirróticos con ascitis, no exceder de 0.5 kilogramos al día de pérdida de peso. Dos cosas. Primero, hay que medir el peso. Como no se mide, eso no se podrá hacer. Pero ¿por qué creen que es eso? No pasar de 0.5. Porque el ascitis, ¿qué es? Líquido acumulado en la cavidad peritoneal. Si usted da un diurético, el líquido que va a salir por los riñones, inicialmente el agua, va a ser de líquido extracelular, no de lo que está dentro de la cavidad peritoneal. Pero como ese líquido se mueve por ósmosis, paulatinamente va a salir al líquido, pero lentamente. O sea, va a salir de donde está dentro de la cavidad peritoneal hacia el sistema vascular. Pero si usted da un diurético que le da una diúresis, que le elimina 2 kilos de peso de un solo, ¿qué va a ocurrir? Que el líquido que está dentro de la cavidad peritoneal tiene poco tiempo para salir al aparato vascular. No compensa la salida del líquido que está dentro de la cavidad peritoneal, el líquido que está perdiendo el paciente del torrente sanguíneo. No lo compensa, porque no hay tiempo para que lo pueda compensar saliendo desde la cavidad peritoneal hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que usted puede llevar al paciente a una hipovolemia, a una isquemia que puede agravar al paciente, porque la isquemia en un paciente cirrótico daña todavía más el hígado. Ojo con eso. Pero ahí tiene la explicación de por qué hay que hacer eso y también que es esencial medir la pérdida de peso. Es esencial. ¿Verdad? ¿Y por qué lo puse? Pude haber puesto otra referencia. Y hay otras, referencias más nuevas. Inclusive hay una que va a aparecer al final, que es nuevecita. ¿Pero por qué lo puse? Porque esa regla no es nueva. Esa regla no es nueva. Hay cosas que están en libros del siglo XIX que vale la pena leerlos. Y se cometerían menos errores en la medicina. Todas las ciencias deben estudiarse en su proceso histórico, porque no se trata de decir en tal fecha, se trata de decir cómo en tal fecha pasó tal fenómeno. Pásenme la siguiente. Ahí tienen del mismo trabajo que hicimos, evaluación de la diuresis, la ingesta de líquidos y de alimentos. En más claro sí se hizo y en menos claro no se hizo. Ingesta de alimentos, el 70 y tanto se vigiló, el 20 y tanto no se vigiló. Ingesta de líquido al revés. Mire, el 70 nadie preguntaba a los pacientes, mire, ¿y usted cómo está ingiriendo líquido? Y mire la diuresis, que solo es de medir lo que elimina el paciente en un recipiente, el más del 70% no se midió. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Y nos dicen que los diuréticos, por definición, al disminuir el sodio en el organismo también se elimina agua. Entonces hay que medir la diuresis. Está claro, ¿verdad? Que no se siguieron, ni hasta el 2006 ahí no estaban siguiendo los parámetros. Págeme la siguiente. Explicación del diagnóstico de los pacientes en las salas de medicina interna. Sí y no, poco, o no contestó. No quiso decir que sí o no. Casi el 40% no se les explicaba, tanto del grupo que usaba diurético como el que no usaba, eso es lo que quiere decir A y B, no se les explicaba la patología del paciente y por qué tenían que hacer tal cosa. O sea, no se les explicaba por qué la dieta hiposódica, el 40%.
¿Ah? O poco se les explicaba que no le entendía. Algunos no contestaron porque no querían comprometerse. Porque debo recordar que el trabajo se hizo analizando los expedientes y hablando con los un paciente que estaban internos ahí, no solo se vieron. Todo paciente tiene derecho a que se le explique su enfermedad. Todo. Y ojo, no interesa ahí que no sepa leer ni escribir o que solo haya a segundo grado o que sea el presidente de la República, que en este caso creo que no lo entendería. ¿Verdad? Todo paciente. Y lo único que es sí, que hombre, compañeras y compañeras, uno debe adaptar su lenguaje a la instrucción que tiene, educación que tiene el paciente. Por eso se le pregunta, y usted fue a la escuela, tiene de base esa pregunta, y sabe leer o escribir, etcétera, o qué profesión tiene. Entonces, aquí es importante, porque si yo no sé por qué es importante la dieta hiposódica, ¿por qué voy a seguir algo que yo no sé ni entiendo? No tiene razón de ser. Si yo, por ejemplo, no sé lo elemental de lo que es una vacuna, ¿por qué me voy a vacunar contra el COVID? ¿Por qué? Más bien, como andan diciendo algunos, mire, si le inyectan eso, se va a convertir en un monstruo. Ah, sí, eso es cierto. Entonces, ojo con eso, compañero. Páseme la siguiente. Y miren, aquí fallas de acción de los diuréticos. Por eso, todo eso que hemos visto de la mala práctica lleva a cosas que no se puedan detectar y que son importantes de detectar. ¿Por qué puede estar fallando un diurético? Hombre, no pierde peso este paciente, no pasa esto o lo otro. Porque está ingiriendo dietas muy altas en sodio. Lo que les conté yo del paciente que comía churros. Porque la función renal está alterada. Todos esos medicamentos actúan a nivel renal, todos. Por ejemplo, la furosemida actúa sobre el cotransporte sodio, cloruro, potasio a nivel de la rama ascendente de la CDG. ¿Y qué tal si es un paciente que tiene una insuficiencia renal y tiene daño del 80% a esas? Puede usted darle la furosemida que quiera, no le va a actuar porque no hay dónde actuar, porque no existe ya, es la célula que tiene en el cotransporte sodio, cloruro y potasio. Y la otra es el progreso de la enfermedad. Hay enfermedades que aunque el riñón esté normal, la situación del paciente es tan grave como una insuficiencia cardíaca que no responde. El corazón está tan dañado que aunque usted le disminuya el gasto cardíaco a través de disminuir el volumen de líquido que está circulando, el paciente no mejora. Entonces hay que evaluar al paciente. Por eso decía atrás, evaluación de examen físico. Entonces no es porque el diurético es malo de fábrica, suponiendo que pudieran haber, pero inicialmente lo que hay que averiguar es eso. Ahí. Páseme la siguiente. Y ahí tiene un cuadro que está en New England Journal of Medicine que habla de por qué puede disminuir la eficiencia de un diurético en determinado paciente. Y más que todo habla de la furosemida, metamida y torsemida y ácido heptacrínico, los diuréticos de ácido. Solo busquemos un ejemplo. Mire lo que dice ahí en la primera columna. Paciente con síndrome nefrótico o nefrítico, daño renal. No voy a entrar a discutir cada uno de esos síntomas. Disminución de la respuesta de las nefronas. Disminución de la respuesta. O sea, no hay nefronas. Es decir, un paciente que tiene 10 mililitros por minuto de depuración de creatinina, prácticamente casi nada están funcionando. Entonces no va a responder. Otra cosa que dice ahí, que los diuréticos, por ejemplo, hay pacientes que los diuréticos se unen a proteínas urinarias. Por el síndrome nefrótico es una enfermedad en que el glomérulo se vuelve tan permeable a la proteína que las proteínas salen en forma libre hacia la orina. Se pueden perder 3 gramos en el día, 4 gramos al día. Y esas proteínas que están en la luz del túbulo se unen al diurético. Y al unirse al diurético,
ese diurético está unido a la proteína y no puede actuar en el sitio que tiene. Y así como en las enfermedades renales, hay también para la cirrosis y hay también para la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, hay explicaciones, pero para que usted sepa que no está actuando el diurético, hay que pesar al paciente. Hay que medir la diúresis. Y algo que no había dicho, hay que medir el sodio y el potasio en la orina y en la sangre. Páseme la siguiente. Ahí tienen los efectos adversos. Ahí solo tienen las tiacidas y los diuréticos tiasa, que son los que más se usan, pero también tienen eliminado ahí los ahorradores de potasio, que ya lo vamos a mencionar un momento después. La hipovolemia, yo creo que a estas alturas ya entienden por qué. La hiponatremia, disminución del sodio a nivel plasmático. La hipopotasemia, ambos diuréticos, tiacidas y diuréticos tiasa, aumentan la pérdida de potasio. Y eso es peligrosísimo, porque la hipopotasemia, disminución del potasio en el plasma, puede dar trastornos eléctricos, que lleva por resultado trastornos cardíacos y trastornos del sistema nervioso. Hiperuricemia es aumento de la cantidad de ácido úrico en el riñón, en la luz. Y eso es un problema en pacientes que tienen aumento hiperuricemia es aumento del ácido úrico en la sangre. Eso es un problema para pacientes que tienen una enfermedad llamada gota, donde aumentan los niveles de ácido úrico en sangre. Intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, menos tolerancia a ciertas cantidades de azúcares. Los tiacidas un poco más que eso hay que tenerlo en cuenta en pacientes que son diabéticos. Hiperlipidemia, aumento de los lípidos en el plasma. Tiacidas más que los diuréticos tiasa. Eso está tomado de Hospital Practice de 1987. Ahí está la referencia. Quiero detenerme aquí un momento. Ustedes han oído una discusión actualmente del COVID. Mire que esta vacuna no sirve, que esta otra vacuna no sirve, que esta vacuna puede hacer esto y otro. Se quiere la vacuna perfecta, que no ocasione nada de efectos colaterales. Eso no existe. Ni en las vacunas viejas, ni existirán las nuevas. Y se quiere tener la seguridad porque si no me va a dar un coágulo de sangre. Gravísimo. 1 o 2 coágulos de sangre en 5 millones. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Doctor, pero es que si me da a mí, bueno, eso es otro pisto. Pero lo que le quiero decir es que las tiacidas, que se usaron hasta 1990, se estaban usando para pacientes hipertensos y que habían tenido buen resultado, porque son diuréticos de acción moderada y buen tolerado por el paciente, se toman por vía oral. Se dijo que no, que eso no hay que usarlo para la hipertensión. ¿Por qué? Por como dice ahí, aumentan el colesterol en sangre, hiperlipidemias. Y también puede aumentar los problemas a nivel de pacientes diabéticos, intolerancia a los hidratos de carbono. Y llegó un momento que algunos dijeron que había que suprimir las tiacidas del tratamiento de la hipertensión. Estamos hablando de la década del 90. Y salieron un montón de artículos, cantidades de artículos sobre eso. Al final, el riesgo-beneficio de eso eran más los beneficios que los riesgos. Y los diuréticos de tiacídicos se siguen usando. Y son de las drogas más utilizadas en pacientes hipertensos y más baratas. Tal vez será que porque es barato y que en ese tiempo estaban empezando a salir los bloqueadores de canales de calcio, estaban empezando a salir los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más caros. Aunque algunos y algunas digan que las casas farmacéuticas son santas, las casas farmacéuticas privadas fundamentalmente tienen un rasgo muy importante. Interesa el dinero más que la salud de la gente. Y eso hay cantidad de bibliografía y cantidad de documentos que demuestran. Las tiacidas, pobrecitas, esas ya usaban hace un montón de tiempo. O sea, hay que quitarlas porque para que compren este otro. No, no es así la medicina. La medicina no es así ni debe ser así. Páseme la siguiente.
Bueno, antes de discutir esto, solo quiero señalar algo. Quiero preguntarle a un compañero o compañera. Yo dije que los diuréticos que bloquean el cotransporte sodio-cloruro-potasio bloquean el cotransporte sodio-cloruro-potasio que se encuentra en la membrana luminal del asa de Henle, en su rama ascendente. ¿Cómo llegan esos diuréticos a ese sitio donde van a actuar, a esos receptores? ¿Quién me contesta eso? ¿Cómo es que llegan esos diuréticos ahí? Yo tomo una pastilla de furosemida, ¿cómo llega ahí? A ver. Porque hay que saber por dónde llegan los medicamentos al órgano blanco. A ver, jóvenes, sin miedo, no les podemos ver. Se absorbe en el aparato gastrointestinal. Ajá. Y luego por la sangre llega a los riñones para filtrarse. Donde se filtra la sangre se reabsorbe. O sea, llegan por filtración, ¿verdad? Sí. No, no llegan por filtración. Yo estoy de acuerdo en que la compañera haya dicho eso, porque eso sería lo lógico a primera vista. Es decir, yo me tomo el medicamento, como ella dijo, se absorbe por el intestino, va a la sangre se filtra y obviamente al filtrarse va al medicamento y actúa en la membrana luminal, que vea la luz del túbulo, de donde está el cotransporte de sodio-cloruro-potasio. Pero no es así, porque la furosemida y los otros diuréticos de asa se unen a las proteínas plasmáticas, van unidas a las proteínas plasmáticas, y las proteínas plasmáticas se filtran muy poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad la furosemida, la bumetamida y el ácido betacrínico llegan por los capilares peritubulares, llega también sangre, va la furosemida, la bumetamida, el ácido betacrínico unido a la proteína. Ahí se disocian y la furosemida entra por la membrana laterobasal y va a la membrana luminal a actuar bloqueando el cotransporte de sodio-cloruro-potasio. Uno, como la compañera razonó, y era correcto razonar así. Decir, uno debía pensar que va por la filtración, es lo más fácil. Y si la membrana luminal da a lo que se está filtrando, ahí va a actuar. Pero no, porque no puede, porque va unido a la proteína. No es nada raro. Los medicamentos en general se unen, y ustedes ya lo han visto, a proteínas cuando se transportan en la sangre. Eso es que no es nada raro. Y lo mismo pasa con las tiacidas. ¿Se acuerdan cuando yo les puse la secreción, compañeros, de aniones orgánicos y cationes orgánicos? Bueno, las tiacidas y las diuréticos de asa se secretan a la luz. Entran por los capilares peritubulares, pasan a la célula y se secretan. Y al secretarse, al de ir a la luz, actúan sobre el cotransporte sodio-cloruro-potasio, sobre el cotransporte sodio-cloruro, el túbulo distal en el caso de las tiacidas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero está bien que la compañera haya participado, porque hay que participar, en las clases se participa, independientemente si son virtuales o no virtuales. Porque yo por lo menos creo que a la compañera nunca se le va a olvidar esto. Bueno, yo dije esto, pero no era así. Y me acordé. Y además era por Zoom la clase. Va a acordarse la compañera, ya en tiempos del COVID. Y no se le va a olvidar. Bueno, miren, plantas. Ahí está también el tamarindo arriba y abajo el maíz. Nosotros somos la cultura del maíz. A muchos se les olvida, ¿verdad? Pero es así. Tanto que el maíz tiene un nombre de, y está abajo, ¿eh? Sí, maíz. Pero es de maya. Ojo. ¿Por qué pongo esto? Porque hay plantas que tienen acción diurética. Y el maíz, sus estigmas de la flor, si usted hace un macerado y un extracto, tienen acción diurética. Eso está demostrado ampliamente. Y comparado con el efecto, por ejemplo, de la hidroclorotesida. Eso hay estudios hechos en distintos países, pero uno de ellos es en la Universidad de Guatemala, la Universidad de San Carlos. El tamarindo igual. Y han comparado el efecto diurético
de la hidroclorotiazida con estos extractos y son semejantes. Así que es importante eso. La siguiente. Café. Yo no sé si algunos de ustedes toman bastante café, pero si toman bastante café se han dado cuenta que tienen un leve, depende qué tan cargado tenga el café, o moderada diuresis. Pues vamos al baño. ¿Por qué? Porque el café tiene, entre otras cosas, tiene muchas cosas, tiene cafeína. La cafeína bloquea los receptores de la adenosina. Y la adenosina es un neurotransmisor, igual que es el ATP, igual que es el ADP. Si les extraña que el ATP sea neurotransmisor, ya no hay ninguna duda, es un neurotransmisor. Bueno, la adenosina es un neurotransmisor que aumenta la resistencia vascular de la arteriola aferente. O sea, la arteriola aferente se contrae. Y si al contraerse disminuye la cantidad de sangre que va a los capilares glomerulares y menos filtración. Si yo la bloqueo a la adenosina, va a llegar más sangre a los capilares glomerulares, se va a filtrar más, porque la arteriola aferente, en vez de contraerse, se está dilatando. Entonces, el bloqueo de los receptores de la adenosina en los epitelios, digo, en el músculo liso de la arteriola aferente, donde llega la sangre a los capilares glomerulares, ese bloqueo da por resultado que haya más filtración y más diuresis. Por lo tanto, el café tiene una acción diurética. El café tiene otro montón de acciones, y muchas de las acciones, principalmente a nivel conductual, son provocadas por su acción de la cafeína a nivel de la adenosina, de receptores de adenosina que están en distintas partes del sistema nervioso. Páseme la siguiente. Bueno, aquí está la bibliografía, la fisiología renal de Vander, ¿verdad? Que es un libro muy leído en la Facultad de Medicina de Centroamérica. Yo no sé si alguien lo tiene, pero ese es de los libros más leídos. Y las bases fisiológicas de nefrología. Bases fisiológicas de nefrología. Esto es de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Este es un libro que lo puede conseguir si tiene amigos en Brasil. Está en portugués, pero el libro es fantástico y lo entiende fácilmente. Está con casos clínicos. Es de los mejores libros que yo he leído de fisiología renal. Y se puede leer todo porque en portugués es fácil de entenderlo y además es un portugués mucho de él técnico. Yo diría que si usted no sabe inglés, pero sabe español, el libro de portugués se puede más fácilmente entender, con mayor facilidad. Eso tiene una razón histórica, son derivados de la misma rama. Páseme la siguiente. Ahí hay 1, 2, 3, 4 referencias de revistas, que la doctora los tiene todos esos, pero también ustedes pueden irse a internet. New England Journal of Medicine, 1998 y 2009. Ahí hay 2 artículos de revisión sobre asuntos de diuréticos, más que todo de diuréticos de ASA. Pero es importante que ustedes lo lean, ¿verdad? Y por eso le digo, hay uno del 1998 y del 2009. Compárenlo para que vean si ha cambiado o no ha cambiado mucho. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, volumen 3. Ese es el artículo que nosotros hicimos junto con un grupo de estudiantes, del que yo mencioné. Y el otro es de la Revista Europea de Medicina Interna, 2017, más nuevo, volumen 39, página 9 a 17. También la doctora lo tiene, pero también está en internet, lo pueden bajar. Este artículo de europeo del 2017 es interesante, por lo menos a mí, me interesó mucho, por una razón muy sencilla. Me interesó por lo siguiente, porque es un artículo hecho en hospitales italianos sobre el uso racional de diuréticos. Y aunque parezca paradójica, y aunque alguien me diga, doctor, pero ya estamos mucho más avanzados. Bueno, a muchos pacientes no los pesaban. A muchos pacientes no les controlaban la diuresis.
Y los autores discuten eso y señalan, bueno, pero esto es una mala aplicación de la clínica. Y es una mala aplicación. Pueden comparar el artículo que nosotros escribimos y ese artículo y se van a dar cuenta que en dos medios distintos, uno con grandes recursos y otro con pocos recursos, hay cosas que se repiten. No deberían, pero se repiten. Pásame la siguiente. Esto es la farmacopea caribeña que está en la biblioteca médica. Aquí tomé yo lo del maíz y del tamarindo, pero esto es una farmacopea interesante porque es de una organización, Tramil, que hace estudios sobre las plantas medicinales en toda el área del Caribe, todo lo que son los países que tienen costa sobre el mar Caribe. Y ahí no es de brujería, ¿verdad? No, son de estudios científicos hechos sobre plantas medicinales que la tradición de esos pueblos ha hecho que se use y después se ha investigado con métodos farmacológicos. Págame la siguiente. Bueno, ahí tienen el agua y ahí tienen en la parte izquierda en la plaza Bolívar y Bello, mi esposa y mi hija mayor, que ahora es cirujana, está en Esperanza, en Tibucán. Cuando estaba de 1 año íbamos a caminar. Un instituto que todo es un parque nacional y dentro están todas las facilidades de investigación de distintas carreras. Quiero terminar esta charla diciendo algo, que no dije todo. Dos cosas. Primero, que ojalá en los años que me queden de vida, ojalá no me vaya a decir alguien, mire, dice que uno de los estudiantes que usted le dio clase, ¿se acuerda? En Zoom, dice que no pesa a los pacientes, no le mide el potasio, no le mide el sodio, el plasma cuando usa diurético, y tienen pacientes de distintos tipos, inclusive pacientes con cirrosis, y ahí le pone diurético y le huela 2 litros al día. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono esto, compañeros y compañeras, porque la farmacología, la fisiología, la fisiopatología no son para pasar un examen con la doctora Blanca o para pasar un examen cuando yo era profesor conmigo. Son para aplicar esos conceptos en la clínica. La clínica está basada en la fisiología, la farmacología, la bioquímica y la fisiopatología. Ahí se basa. Porque de lo contrario, se vuelve más que todo un tipo que receta y receta medicamentos sin saber qué es lo que en la larga esos medicamentos están haciendo. Y el otro punto es lo que ha ocurrido con todos los avances científicos de la humanidad. La energía nuclear, compañeros, alguien dijo, vía Oppenheimer y otros investigadores, premios Nobel, ganaron eso. María Curie, hay una película muy bonita en Netflix, creo que es, por descubrir un tipo de energía que tenía un gran valor. ¿Para qué? Para la medicina y tenía un gran valor para la industria. Pero algunos se dieron para eso, mató de un solo tantas pacientes. Y en Hiroshima tiraron una bomba que mató más de 100.000 personas, que no eran combatientes, la inmensa mayoría. Y en Nagasaki mató casi 100.000. Pero también han seguido experimentando eso. Bueno, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver esto con los diuréticos? Porque los diuréticos, ustedes han visto, sirven para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca, con esto y el otro. Pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Pueden salvar pacientes. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, hay que dar furosemida por vía intravenosa para disminuir rápidamente la presión. Sí, pero también a alguien se le ocurrió, hombre, yo tengo estos caballos y con estos caballos tengo un caballo que corre muy bien en una carrera y apuesto por ese caballo. Listo. Si yo le inyecto furosemida, disminuye el peso del animal. Más rápido corre. Pero eso no es para los caballos, eso es también para los atletas.
atletas de atletismo, los atletas de fútbol. Los diuréticos de ASA, los diuréticos tiacídicos están prohibidos por el Comité Olímpico Internacional para los atletas. Son dopaje, porque dopaje es usar una droga para tener ventaja sobre otros atletas. Eso es dopaje. No es la morfina, no es la marihuana, nada más. Y usted debe saber esto, compañera y compañero, porque usted va a recetar estos diuréticos. Imagínese que sea un muchacho de los que va a ir a las Olimpiadas ahorita, sub-23, y usted le da furosemida porque tuvo no sé qué cosa, y él no le explicó al paciente y no explicó a su entrenador y no explicó al Comité Olímpico, y allá le hacen una prueba, señores, o lo sacan a él o sacan al equipo. Ojo con eso. Y alguien me decía, sí, pero tengo que dar, sí, pero tiene que notificar y tiene que decirle al atleta. También se ve uso de esos diuréticos en pacientes alimentadores de peso, en pacientes boxeadores, en pacientes, todos deportes que hay que mantener un peso en una categoría. Lamentablemente, eso es un mal uso de los diuréticos. Un uso que a veces puede ser criminal, porque si no saben usar los diuréticos, usted puede tener una hipopotasemia en un paciente que no es paciente, sino que quiere tener un determinado peso. Y la hipopotasemia lo puede llevar a la muerte. No le extrañe que haya gente que también use diuréticos para bajar de peso por aspecto estético. Preguntas, compañeros, comentarios, observaciones. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo, o sea, qué determina que se use más de un diurético en el tratamiento de un paciente? Por ejemplo, hace poco estaba leyendo un caso de insuficiencia cardíaca congestiva en donde le dieron un diurético de ASA, le daban también un antagonista de la aldosterona y además de eso le daban mononitrato de isorbicida. ¿El qué? ¿Le daban qué? Que no oí el tercero. Mononitrato de isosorbida, perdón. Y le daban también un antagonista de la angiotensina. O sea, ¿qué determina que se le tengan que poner tantos medicamentos al paciente o cómo saber cuándo hay que darle 2 diuréticos y no solo un tipo de diurético? Mire, te está hablando de un paciente hipertenso, ¿ah? ¿O de qué? ¿O de insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca congestiva después de una hipertensión. Después de una hipertensión. Mire, eso precisamente tiene que ver con lo que yo he estado hablando aquí. Primero, si era un paciente hipertenso inicialmente, lo que más se usan son tiacidas acompañadas con ahorradores de potasio, espironolactona, o ¿cómo es que se llama este otro? O amilorida. No se usan diuréticos de ASA. Si es un paciente hipertenso, moderado o leve. Pero antes de llegar a eso, debería tratarse de valorar con la dieta y con psicoterapia. Generalmente eso no se usa. Y no se usa en nuestro medio porque estamos dados a dar medicamentos para todo. Y estamos dados a que si con una medida o 2 medidas de presión arterial ya lo declaramos hipertenso al paciente. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso hay que tener mucho cuidado. Es cierto que se puede dar combinado con inhibidores de la, ¿cómo que se llama esto? Un bloqueador, con medicamentos que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay 2, bloqueadores e inhibidores de la enzima convertasa. Eso se puede hacer. De hecho, hay medicamentos, por ejemplo, aquí mi esposa toma un medicamento que es una hidroclorotiazida más un bloqueador de receptores de la angiotensina 2. Eso se puede dar. ¿Por qué? Porque son actúa sobre 2 sitios distintos. El diurético va a disminuir el gasto cardíaco y el otro, que es un bloqueador del sistema renina-angiotensina, va a disminuir la acción de la angiotensina 2 sobre ciertos órganos porque la angiotensina 2 tiende a retener sodio y tiende a aumentar la resistencia vascular periférica. Pero lo que sí hay que tener cuidado, y la furosemida
los tiacidas actúan en dos sitios diferentes, pero hay que saber para qué se va a dar, porque si usted combina tiacidas y furosemida y en cantidades importantes, usted puede llevar a un paciente a hipopotasemia, a hipovolemia, y eso es peligrosísimo, en una insuficiencia cardíaca. Y la otra cosa es que en el caso de que lleve hipovolemia, hipopotasemia, la disminución de potasio puede hacer que otros medicamentos que se están dando simultáneamente con la insuficiencia cardíaca, ejemplo, digitálicos, pueden ser más tóxicos. Digo digitálicos, aunque algunos dicen que los digitálicos ya no se usan. Claro que se usan y siguen usándose. Pero hay que tener en cuenta que los digitálicos son sustancias que tienen que usarse, como quien dice, a mitad de costo. Entonces, en realidad, yo no soy del partidario de la polifarmacia. No soy partidario de eso. Yo creo que hay que ver si responde con 1 o 2 medicamentos y punto. Pero dar 3, 4, 5, 6 medicamentos, a ver, el paciente hasta se confunde en cuanto a la toma del medicamento, etc. Y eso también es peligroso porque puede variar la dosis. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta tienen, jóvenes? ¿O algún comentario? Usted comentaba acerca de la hipopotasemia. ¿Qué fármacos? Yo sé que usted lo comentó, pero me gustaría como hacer un poco de énfasis. ¿Qué fármacos entonces utilizaríamos nosotros para evitar precisamente, o qué diurético utilizaríamos nosotros para evitar la hipopotasemia? ¿Y cuál sería el mecanismo de acción? Difícilmente se puede evitar, porque si usted tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca grave, usted tiene que dar furosemida probablemente, o tiene un paciente con insuficiencia renal moderada grave. Lo que sí es importante es entender que hay que dar potasio por otro lado. Porque es cierto, usted puede dar tiacida combinado con un ahorrador de potasio. Eso lo puede hacer, pero hay casos en los que tiene que dar furosemida. Y la furosemida puede llevarle una hipopotasemia. Además de controlar, de estar chequeando con exámenes de plasmáticos y exámenes de orina los niveles de potasio, la otra es dar complementos de potasio. Y bueno, el complemento de potasio, compañero, mire, aquí abunda el mínimo. El plátano, coma mínimo. Tome, jugo de naranja, jugo de limonada, pero jugo, no artificial, ¿verdad? Jugo de naranja y todo, eso tiene potasio. Es cierto, hay suplementos de potasio, pero un paciente puede no tener para comprar eso, pero sí puede tener para comprar plátano, mínimo. Puede comer mínimo, puede tener hasta en su casa naranjas. ¿Va? Un palo de naranjas. Entonces, eso es más barato. ¿Eh? Y es el mismo efecto, porque esos medicamentos, esos alimentos tienen altos contenidos de potasio. Y la otra es estar revisando. El médico tiene la obligación de revisar a ese paciente periódicamente. Porque si usted tiene un paciente que le va a llevar a una hipopotasemia severa por darle un diurético en una forma intempestiva y sin control, la responsabilidad del médico. ¿Qué más? No sé si alguien más tiene algún comentario para ir cerrando, alguna consulta, una pregunta. Yo creo que puntos importantes o mensajes importantes del día de hoy del doctor es a añadir una cinta métrica, como dice, que esa ustedes la encuentran en cualquier sitio, ¿verdad? En nuestro equipo de exploración, pesar a los pacientes, explicarles, como él bien comentó, de acuerdo a su escolaridad, porque no vamos a venir a explicar todos estos mecanismos de acción a un paciente que quizás no nos va a entender, ¿verdad? Sino que siempre pues tratar, esa es nuestra misión, explicar a nuestros pacientes acerca de los fármacos que está utilizando, el consentimiento informado. Creo que son mensajes bastante importantes, así fuera del propio tema, como lo mencionaba el doctor. Y no sé si hay alguien más que tiene algún comentario o una pregunta. Bueno, yo creo que... Hay un detalle para terminar.
Dos detalles. Uno es que se cuiden, ¿va? Todos los que me están oyendo, ¿va? Hoy no es asunto de andar en parranda, ¿va? Y como dijo un comentarista, tampoco es de andar el Día de la Madre en reuniones, ¿va? Eso no es correcto en este momento. Eso es caminar en el filo de la navaja. Eso es la verdad. La otra cosa es que simplemente les recuerdo, yo sé que a algunos compañeros y compañeras no les parece, porque hemos formado una juventud sin principios patrióticos, pero es importante recordar a José de Silo del Valle, cuando hablaba de la medicina. José de Silo del Valle, doctor, él no era médico, era político, sí, pero era un político de otra magnitud. José de Silo del Valle dijo, creemos una medicina pequeña como nosotros, pero útil y basada en observaciones. Creemos una medicina pequeña como nosotros, basada en observaciones, para estar sanos, alegres y contentos. Creemos una medicina, creemos conocimiento, basada en observaciones. La observación es uno de los primeros pasos del método científico. ¿Para qué? Para lo que es la medicina. La medicina tiene 3 propósitos. Yo no creo que valen la pena ni siquiera andar dándole más vueltas. Para estar sanos, alegres y contentos. Esa es la finalidad de la medicina. Eso fue planteado por Valle entre 1800 y 1820. Pues eso no lo hemos hecho. Aunque algunos y algunas compañeras, hay que ser franco, ahorita en la COVID han hecho algunas cosas que son fundamentales. Uno es explicarle a la gente, otro tratar a la gente y otro poner a disposición de la gente algunos medicamentos y algunos planes de tratamiento sintomático, que no es un tratamiento etiológico en ninguna parte del mundo. Y eso yo creo que Valle diría, eso que han hecho es correcto. Pero si no, si seguimos los pasos de corruptos, estamos fritos en este país. Bueno, ¿algo más? Soy oído, no hay nada. Pues no me queda más que agradecerle mucho. Participar. Y agradecerle mucho a su clase, doctor, su plática. La verdad que siempre pues es un gusto escucharle, porque nos enseña más que medicina, sino que nos enseña también pues puntos de reflexión. Y es lo que nos queda, ¿verdad? Seguir en esta nueva normalidad y continuar en este tipo de clases. Le agradezco mucho, doctora. Ahí prontamente pues lo vamos a volver a invitar. Y agradeciéndole. Y bueno, a todos, agradeciendo también su atención. Pasen buen día y yo sé que tienen otras clases, así que pongan atención y escuchen a todos sus docentes. Gracias a todos. Nos vemos, niños y niñas. Gracias, doctores. Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, pues. Gracias a ustedes. Buen día.